Bienvenidos a la Escuela del Testing en otro episodio más. Mi nombre es Ever Curiel y es para mí un placer estar con ustedes. En el día de hoy vamos a hablar de algo siempre interesante, básico, pero que la mayoría de nosotros ya deberíamos de conocer. Estaremos abordando uno de los temas con el nombre de el ciclo de vida del software. Gente, esto es algo que se supone que deben de dar en las universidades, es algo que deben de dar en las escuelas técnicas cuando dan informática, y yo sé que muchos de ustedes que nos escuchan, que nos ven, pues sabrán ya, se lo habrán dado, lo habrán conocido, lo habrán leído en algún momento. Sin embargo, en mi experiencia me he dado cuenta que la mayoría de las personas medio han escuchado de eso, pero realmente no lo conocen. Y sobre todo, ¿cuál es la importancia del ciclo de vida del software en relación a los testers? Si usted no conoce bien el ciclo de vida del software y lo que significa como tester profesional, entonces hay muchos gaps en la forma como usted implementa esta disciplina, esta carrera. Entonces, en el día de hoy vamos a tratar de hacer un esfuerzo de exponer, de explicar un poquito cada una de las fases que componen este ciclo y qué significan para nosotros que somos tester. Entonces, vamos a comenzar. Si nosotros tuviéramos que idealizar, en primer lugar, hablamos del ciclo de vida del software. Eso quiere decir que es algo que se repite, algo así como un círculo continuo que nunca termina. Y esto se debe precisamente a que cada uno de los pasos que son necesarios para la construcción del software eventualmente llevan uno detrás de otro y vuelven a conectarse. De ahí la palabra ciclo. Ahora, ¿cuál es el primer paso del ciclo de vida del software? ¿Alguna idea? Bueno, será que alguno de ustedes habrá dicho, bueno, tal vez es el análisis de requerimientos, si se remontan a la universidad o a la escuela cuando lo estuvieron leyendo. Y en algunos libros, dependiendo de lo que usted lea, puede ser que ese sea el primer paso. Pero la realidad es que no. El primer paso del ciclo de vida del software no es el análisis de requerimiento. Entonces, Ever, al final, ¿cuál es el primer paso? Damas y caballeros, es la definición del proyecto. O como dicen en algunas literaturas, el inception. Digas, esa reunión que se hace con cada uno de los involucrados, donde se define cuál es el proyecto que nosotros vamos a codificar, cuál es el proyecto que vamos a llevar a cabo. Y en este sentido es muy importante entender esto. ¿Por qué? Bueno, porque mientras más temprano nosotros nos involucramos como tester en la construcción de un proyecto de software, entonces vamos a tener más conocimiento, vamos a tener más alternativas. Vamos a imaginar que estamos construyendo un software. Esta es la reunión inicial. Aquí nosotros vamos a hablar de qué. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo queremos? En términos generales. ¿Cuál es el presupuesto que nosotros tenemos para construir este proyecto? ¿Cuándo lo queremos? ¿Quiénes son nuestros usuarios finales? Vamos a conocer si al final estamos haciendo alguna actualización de algo ya existente, si estamos en un mercado bastante competitivo, si estamos innovando, estamos creando algo que no existe. Todo eso es parte de lo que uno va a conocer en el proceso del inception, de esa reunión inicial donde se le da apertura al proyecto. Todavía no sabemos específicamente cuáles son los requerimientos, ni siquiera estamos todavía muy claros necesariamente de todas las personas que van a estar involucradas en el proyecto, pero sí estamos dando los pasos iniciales para poder comenzar con esto. Entonces, como tester, vamos a ponernos ahí. Vamos a ir a esa reunión mentalmente. Estamos aquí en la reunión de Inception. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué es lo que el tester debe de hacer en esa reunión? Guardar silencio, sentarse ahí, escuchar a los dueños del producto o al usuario final y simplemente asentar con la cabeza cada vez que se hablen cada una de las diferentes cosas que se van a tratar en esa reunión. ¿Eso es lo que deberíamos de estar haciendo? Pues no, realmente no es el caso. Nosotros deberíamos de tomar toda la información posible que podamos recaudar en esa reunión y como consecuencia de eso comenzar a hacer una investigación acerca del proyecto. Pero ¿cómo así? ¿Cómo se ve esto? Bueno, de manera inicial yo pudiera decir, ¿cuál es el contexto de este producto de software? ¿Va a ser un software para la web? ¿Va a ser un software móvil? ¿Cuál es la arista de negocio a la cual está orientada este producto de software? ¿Esto es un e-commerce? ¿Esto es una red social? Porque todas esas preguntas son importantes porque aunque internamente todavía no tengamos muchos frameworks definidos, ya con eso yo tengo suficiente información para comenzar a hacer una investigación del lugar.
a fin de que cuando lleguemos a la siguiente etapa, donde sí hablaremos de los términos de análisis de requerimiento y sus construcciones, ya yo llego con ideas mucho más acabadas. Recuerden siempre que mientras más conocimiento yo tengo del negocio y del producto, podré hacer mejor testing. Esto es esencial. Si no conocemos esto, entonces siempre vamos a estar en una falencia y por más que apliquemos técnicas, apliquemos el libro, nos faltará ese contexto de la vida real y eso se hace a través de la investigación. Entonces, dicho esto y volviendo a lo que les comentaba, ya a mí me dijeron, bueno, vamos a tener una aplicación móvil y será un e-commerce. Entonces ya yo tengo más contexto. ¿Qué es lo siguiente que yo debería de hacer cuando salga de esa reunión? Bueno, cuando salga de esa reunión, yo debería de ir, comenzar a explorar, hacer pruebas exploratorias de otros tipos de sistemas que se parezcan a lo que nosotros vamos a construir. ¿Por qué? Bueno, porque esto me va a dar una ventaja, me va a dar experiencia si no la tengo, probando sistemas parecidos, me va a dar un digamos, marco de entendimiento de las cosas que pueden salir bien y que pueden salir mal a la hora de construir una aplicación de este tipo. Pero además yo puedo hacer otras cosas. Asimismo yo puedo investigar, ven acá, ¿cuáles son los errores, los defectos, las fallas más comunes que se cometen a la hora de construir temas como estos? Yo investigo, yo me preparo. Yo comienzo a hacer lo que es conocido como mi testing checklist, ¿no? O sea, aquellas cosas y pruebas que yo sé que no se pueden dejar de lado como consecuencia del tipo de producto de software que estamos desarrollando. Señores, y todo esto es antes de sentarnos en una reunión formal de requerimiento. Ya yo estoy haciendo toda mi investigación a fin de yo poder tener un conocimiento mucho más afianzado. Pero lo limitamos ahí. De ninguna manera. Otra cosa que nosotros pudiéramos hacer es que en la medida en que esa reunión se va desarrollando, yo puedo aprovechar y hacer mis preguntas del lugar. Y más o menos, ¿cuántos usuarios estamos esperando que puedan utilizar esta aplicación? Y voy teniendo un conocimiento general de lo que se espera en relación al producto de software. Esto nos va a ayudar en gran manera debido a que en la medida en que yo sepa cuál es el goal, cuál es el approach, cuál es ese objetivo final, me va a decir a mí cuáles tipos de pruebas no se pueden dejar de hacer tanto por la investigación que hice a nivel del tipo de negocio en el cual vamos a estar desarrollando y también de esas premisas que van saliendo a la hora de constituir el proyecto o el producto que vamos a estar desarrollando. Todas esas cosas son cosas que yo tengo que considerar. Todos esos elementos son cosas que debo de considerar a la hora de yo ser partícipe de una reunión de kickoff o de una reunión de inicio de proyecto o de configuración de proyecto. Son muy importantes. Muy importante. Ahora, la realidad es que no siempre los testers están desde tan temprano a la hora de la elaboración de un proyecto de software. En muchas ocasiones ni siquiera están en la etapa del levantamiento de requerimientos, sino que lo ingresan ya en una etapa bastante tardía, lo que dificulta digamos que el apoyo que le podamos dar desde la perspectiva de prevención. Sin embargo, si usted tiene la oportunidad, si usted ya escucha por ahí que van a hacer un proyecto nuevo y que probablemente usted vaya a ser parte de él, es su trabajo como tester, como ingeniero de calidad, velar, tratar de hacer todas las diligencias posibles para que usted sea parte desde el inicio. Y el inicio comienza en el kickoff de ese proyecto, en la configuración de ese proyecto, con el fin de poder hacer todas las cosas que ya hemos venido comentando. Entonces, una vez que yo salgo de ahí, yo voy a adquirir diferente tipo de experiencia con otros sistemas parecidos a lo que nosotros vamos entrando en la segunda etapa. Y esa segunda etapa me lleva a lo que es la etapa de análisis y requerimientos. Fíjense que muchas personas e incluso algunas literaturas, cuando usted se da cuenta, inician aquí, pero antes de eso está la etapa que ya nosotros habíamos hablado. Fíjense que no es lo mismo llegar a una etapa de análisis y requerimientos con todo el conocimiento que adquirimos ya de la reunión de kickoff. No sabemos ni siquiera qué lenguaje vamos a utilizar para programarlo, no sabemos nada de eso, pero no es necesario. Yo sé ya el contexto del negocio, yo sé ya el contexto de la plataforma por lo menos en la cual va a ser desarrollado y ya yo tengo una idea más acabada y por ende ya yo tengo una mentalidad de prueba bastante más fundamentada que lo que yo hubiera tenido si simplemente me aparezco un día en los análisis de requerimiento a comenzar a conocer al proyecto en ese momento. Entonces, ahora en esta etapa de análisis y requerimiento, lo que vamos a hacer claramente es entender
cuáles fueron los requerimientos que el usuario nos hizo saber que necesitaba en este aplicativo que nosotros vamos a desarrollar. Pero no solamente conocer desde una perspectiva simple y no participativa y muy pasiva, donde solamente recibimos información y no hacemos nada con eso. No, esa no es la idea de nuestra participación en el proceso de levantamiento y análisis de requerimientos. Lo que se quiere del tester en esta etapa particular es que nosotros seamos muy inquisitivos, que hagamos muchas preguntas, que cada uno de los requerimientos lo pongamos a prueba antes de hacer pruebas, obviamente, de lo que el requerimiento fue desarrollado. En otras palabras, yo puedo hacer pruebas estáticas. Comienzo a hacer pruebas sobre requerimientos que todavía no son código, que todavía no se ha ejecutado, pero que si yo puedo encontrar errores, malas concepciones, temas que no están muy claros, que caen en un tipo de zona gris, cosas que se pueden malinterpretar. Entonces ahí ya nosotros estamos haciendo primero un trabajo de prueba, pruebas estáticas, elementos que no necesitan de un código ejecutable para poder ser evaluados. Pero además de eso, también nosotros estamos haciendo un trabajo efectivo de prevención de defectos. Y eso es lo que se espera de nosotros. No solamente que nosotros detectemos defectos cuando la aplicación ya esté elaborada, sino que ayudemos a todo el equipo a nosotros prevenir la mayor cantidad de defectos. Si se recordarán de otros episodios, cuando estábamos hablando con Víctor, hablamos de que eso es parte del principio de early testing, ¿no? Que nos ayuden precisamente a prevenir esos defectos. Y esto es como se ve en la práctica esa implementación de ese principio de early testing. Nosotros estamos en etapas tempranas del ciclo de desarrollo y entonces vamos a comenzar a trabajar ahí haciendo las preguntas de lugar, haciendo las preguntas que no pueden faltar. Mientras todo el mundo está callado, mientras todo el mundo está pensando en otra cosa y mientras todo el mundo solo está pensando en su parte, es el trabajo del tester pensar de una manera holística, pensar de una manera general, pensar de una manera que ponga a prueba aquello que hasta el usuario puede tener dudas. Entonces, ¿qué tipo de preguntas pudiéramos nosotros hacer en esta etapa del ciclo de desarrollo? Bueno, te dan un requerimiento y tú dices, imagínate que estamos probando el login por ser lo más simple posible. Imagínate que eso es un requerimiento. Y te dicen, bueno, vamos a tener una historia donde esa historia se va a llamar login. En el login lo que va a suceder es que un usuario con una contraseña y con un nombre de usuario podrá ingresar a nuestra plataforma y como consecuencia vamos a mandarlo a la pantalla principal. Ahí está tu historia en términos sencillos. Tú dices, ok. Ahora comienza a trabajar la mentalidad de tester. Tú dices, ¿qué es lo que debería suceder? ¿Cuáles son las preguntas que yo debería hacer en relación a esta historia que se ve tan sencilla, no se ve tan en zona gris, parece bastante straightforward? Sin embargo, hay muchas cosas que no se han dicho en esa historia que deben de ser aclaradas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuáles son los tipos de usuarios que pueden entrar en este aplicativo? Según la historia que acabamos de leer, eso nadie nos lo ha dicho, no lo sabemos. Entonces, no puedo yo como tester comenzar a asumir cosas. El tester no asume, el tester lo pone todo a prueba. El tester duda de todo hasta que algo ha sido clarificado. Porque esa perspicacia, esa forma de pensar, es lo que nos puede ayudar a agregar valor a nuestro equipo de trabajo. Entonces, yo comienzo a hacer preguntas al respecto. Yo comienzo a hacer preguntas en relación al login. Ok, estamos asumiendo que una persona va a utilizar un usuario válido, va a usar una contraseña válida y cuando todo funcione bien lo va a mandar a la pantalla principal. Otra pregunta, ¿hay algún tipo de bloqueo sobre ese usuario cuando ese usuario comienza a intentar loguearse de forma incorrecta? Como es estándar en algunas otras plataformas. Dígase, si tú intentas 3 veces con una contraseña errónea, entonces te vamos a bloquear al usuario. Póngase usted un ejemplo. No lo sé, pero eso no está en la historia y esas preguntas hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí la historia va tomando mayor nivel de fuerza porque queda más clara. Entonces, si yo no hago las preguntas como tester, eso no se va a poder ver y cuando el código sea desarrollado, cuando tengamos la plataforma enfrente, nos vamos a dar cuenta que ahí hay defectos. ¿Por qué? Porque no estaban clarificados en los requerimientos y ya estamos en una etapa tardía. Por lo tanto, este error que pudimos haber prevenido haciendo las preguntas del lugar nos está costando más tiempo y dinero. Porque corregir código sale más caro y consume más tiempo que corregir una simple historia de usuario o un requerimiento en términos generales. Sale más
fácil corregir el papel que corregir el código una vez construido. Entonces, estas son solamente algunas de las cosas que nosotros pudiéramos tomar en cuenta para la elaboración de un marco que nos permita ser inquisitivos en esta etapa del ciclo de vida del software. Es muy importante que nosotros recordemos que bajo ninguna circunstancia, independientemente de la metodología que nosotros estemos utilizando de desarrollo de proyecto, de desarrollo de software, desde el inicio tenemos que estar con una mentalidad de pruebas. Tenemos que dudar de todo, tenemos que pedir clarificación de todo, porque a partir de ahí ya yo estoy construyendo la idea de cómo yo voy a probar esto, cómo yo pudiera probar este requerimiento. Pero probar para verificar que se cumple solamente lo que el requerimiento está diciendo. De ninguna manera, yo también debería de probar sobre todo con la mentalidad de cómo yo hago que este requerimiento falle, porque la mentalidad del tester está orientada a buscar cómo demostrar que el aplicativo falla, porque sabemos que falla, porque fue construido por humanos y los humanos cometemos errores. Entonces es normal que ahí hay errores. Ahora me toca a mí yo poder descubrir y evidenciar cuáles son. Entonces, en sentido general, esto es un marco importante para nosotros. Pero también hay otra cosa que nosotros podemos hacer en esta etapa. Y en esta etapa nosotros podemos descubrir si el requerimiento que nos han dado es demasiado grande para el tiempo en el que probablemente nosotros vayamos a poder trabajarlo. Dígase, si yo veo una historia de usuario o un requerimiento particular que está teniendo demasiados puntos de validación y se quiere lograr muchas cosas en un solo volcado de requerimiento, en esa etapa es donde yo tengo que levantar la bandera y decir, me parece a mí que bajo mi criterio, mi experiencia, este requerimiento, esta historia de usuario es muy grande y nosotros como equipo pudiéramos beneficiarnos si comenzamos a partirla en pedazos más pequeños con el objetivo de poder lograr un nivel de calidad mucho más maduro a lo largo de todo el producto. Porque es la tendencia de que mientras más complicado es el requerimiento que vamos a trabajar, hay más tendencia hacia el error, hay más tendencia a que los defectos terminen colándose ahí en nuestro producto final. Y eso no es lo que queremos. Por ende, es más fácil trabajar en entregables pequeños y eso es parte de la metodología ágil, especialmente en Scrum. Entonces, por eso esta etapa de análisis y requerimiento es una muy importante para nosotros y que como tester debemos de tener una participación activa, no pasiva, inquisitiva, haga preguntas. Mire, no importa que la gente diga tú sí pregunta, no importa que la gente le haga sentir mal. Ven acá, pero tú eres el que más pregunta. La reunión va a durar 10 minutos más porque tú preguntas. ¿Y qué es lo que sucede? No importa. Usted está haciendo su trabajo. Y su trabajo, usted tiene que hacerlo muy bien. ¿Por qué? Porque al final del día, el equipo, aunque no lo sepa, como quiera está contando con su rol. Y si usted hace su trabajo bien, el equipo tendrá, digamos que una navegación mucho más suave y sin tantos tipos de problemas a lo largo del ciclo en las siguientes etapas que vamos a ver. Así que en síntesis, esas son solo algunas de las cosas que uno pudiera hacer en esta etapa de análisis y requerimiento. Si usted como tester a esta altura de la vida no está siendo parte de esta etapa en la organización para la cual usted trabaja, haga toda la gestión para que esto comience a cambiar. Como tester, usted necesita que su voz sea escuchada, usted necesita adquirir la experiencia del lugar haciendo preguntas, ajustando historias, ajustando requerimientos para que el requerimiento quede lo mejor posible y como consecuencia podamos tener mayor nivel de calidad en el entregable del producto de software que vamos a tener. Así que desde ya vaya donde su líder, vaya donde el dueño del proyecto y dile, mira, yo lo adelante quisiera ser parte desde que tengamos historias hechas o cuando la estemos construyendo o el requerimiento, yo quiero ser parte de eso porque entiendo que puedo aportar valor y entiendo que todo el equipo se va a beneficiar de si eso sucede. Así que hágalo. Y si tiene alguna duda, mándele este episodio y esa persona va a entender muy bien cómo se va a beneficiar todo el equipo al respecto. Bien, entonces vamos a la siguiente etapa del ciclo de vida del desarrollo de software. Y el siguiente punto o el siguiente paso es el diseño de sistema.
El diseño de sistema, muchas personas solamente lo ven desde una perspectiva. Cuando hablamos de diseño, la gente se va obligatoriamente a la parte gráfica de la aplicación, que si es una web, que si es una aplicación móvil, cómo está constituida, cuáles son los elementos de interfaz gráfica. Algunos tal vez vayan un paso más allá y digan, no, ahí también vamos a ver temas de usabilidad, qué tan usable es el aplicativo, qué tan usable es el software en términos generales. Sin embargo, el tema de diseño no solamente se limita a lo que se ve, sino a todo el esquema y arquitectura que está detrás o estará detrás y fundamentará el desarrollo de este aplicativo. En la etapa del diseño no solamente vamos a evaluar cómo se ve mi aplicativo, cómo se ve mi software, qué tan usable es mi software en términos generales, sino que vamos a ver cuál es el lenguaje de programación que vamos a utilizar, cuál es la arquitectura que nosotros vamos a implementar, cuáles son los servicios que van a ser desarrollados, cuál es la plataforma en la nube que vamos a utilizar para nuestros servidores, nos vamos por AWS, nos vamos por Google, todo eso es parte del diseño. Y claro, como consecuencia también estará otras partes de la no funcionalidad, pero que son atributos de calidad del software. La parte de seguridad estará en esa parte de diseño, la parte de escalabilidad para el rendimiento estará ahí en esa parte del diseño. Y por último, pero no menos importante, sí, también estará la parte del diseño gráfico, de cómo se ve este software que vamos a utilizar y hasta dónde nosotros percibimos que está bien o mal el nivel de usabilidad que estamos presentando en el aplicativo. Entonces, para nosotros, ¿qué significa esto como tester? ¿Qué significa esta etapa? ¿Y qué deberíamos nosotros hacer ahí? Bueno, en primer lugar, recuérdense que todo esto es una escalera. Ya venimos muy fuertes a nivel de conocimiento. Venimos desde la etapa inicial donde fuimos, investigamos proyectos parecidos, ya tenemos una idea más acabada, ya sabemos lo que ha salido mal en el mercado y sin embargo ahora venimos con una experiencia didáctica porque la leímos a poner en práctica esos criterios que aprendimos de otras personas y proyectos que no le fue tan bien haciendo este tipo de cosas que nosotros queremos hacer. Además de eso, ya pasamos por los requerimientos, ya sabemos el qué queremos construir, qué quiere el usuario. Ahora, lo que tengo que hacer en esta etapa es comenzar a machar lo que quiere el usuario con la forma como nosotros estamos pensando implementar la solución a la pregunta del usuario. En otras palabras, cada una de esas aristas que he mencionado y tal vez otras que se me escapan, deberán de ser analizadas de una manera muy específica. Dígase, hay pruebas que van orientado al diseño gráfico, hay pruebas que van orientado a la usabilidad. Cada uno de esos atributos constituye tipos de prueba, los cuales yo, de primera mano, tengo que hacerlo de manera estática y luego transportarla para cuando el producto esté terminado para hacerla de forma funcional y no funcional dependiendo del tipo de prueba que yo vaya a aplicar. En otro sentido y en otras palabras, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, nosotros deberíamos de estar buscando la manera en cómo evaluar, ok, ¿qué lenguaje de programación vamos a utilizar para esto? Imagínense que sea Python por alguna razón. Bien, vamos a implementar esto con Python como lenguaje de programación. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de nosotros hacer un desarrollo con Python? ¿Cuáles son las otras tecnologías con las que vamos a estar integradas? ¿Cuáles son los aspectos de seguridad que han salido en el mercado al utilizar estas tecnologías? ¿Cuáles son las debilidades? Hay debilidades, siempre hay un trade-off en tecnología, ¿no? Cuando tomo una cosa que me agrega mucho valor por un lado, hay otras que yo dejo de percibir. Entonces yo tengo que estar en contexto de eso. Hasta la estructura, o sea, no es lo mismo un programa que va a ser desarrollado basado en un paradigma estructurado a un paradigma orientado a objetos. O sea, todo eso cambia y es necesario que nosotros tengamos un buen entendimiento de lo que está sucediendo en el diseño de nuestro aplicativo para desde esa perspectiva comenzar a hacer diferentes tipos de pruebas. También, en ese mismo sentido, ¿cuál es la garantía que vamos a tener para que en la medida que este producto comience a generar mayor nivel de tráfico, que se registre mayor cantidad de usuarios, nuestro rendimiento pueda ir escalando en la medida en que va creciendo el producto? Todo eso se ve desde la perspectiva del diseño. Antes de que se cree un servidor, antes de que se cree cualquier tipo de cosa, eso debe estar plasmado en el diseño. Pero también hay una parte importante que la mayoría de los testers jamás le ponen la mano y es muy importante, la arquitectura del sistema. Yo tengo que saber
cómo se comunican estos servicios, cuáles son los oráculos o bases de datos que están en medio de este sistema para hacerlo funcional, cuáles son las bases de datos externas a las que estamos accediendo. Todo eso yo tengo que conocerlo porque todo eso debe de ser probado. Porque en la medida en que nosotros tengamos algún tipo de issue con eso, pues vamos a poder, en primer lugar, prevenir problemas y luego detectar problemas cuando el código esté en una manera funcional. Así que es muy importante que nosotros tengamos eso en consideración. Fíjense que esta es una de las etapas que, si me preguntas a mí, son más olvidadas y sin embargo agregan mayor cantidad de conocimiento, de información para tú hacer unas mejores pruebas. Y todo esto que yo le vengo diciendo, señores, es exactamente la razón por la que cuando nos toca a nosotros hacer pruebas para un software, casi siempre hay un problema de tiempo. El tester siempre vive diciendo, bueno, es que son muchas cosas y es poco tiempo y no me da. Claro, porque todo esto que te acabo de decir tú lo intentas hacer en un periodo de un día o 2 días. Claramente que no te va a dar el tiempo porque esto debiste haberlo comenzado desde el inicio del proyecto. Desde el inicio del proyecto. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros veamos cómo cada una de las etapas del ciclo de vida nos da una oportunidad para mejorar la robustez de nuestras pruebas y como consecuencia tener una mejor estrategia y un mejor plan de prueba, que a la hora de ejecutar nuestras pruebas vamos a poder detectar mayor cantidad de defectos y sobre todo vamos a poder prevenir mayor cantidad de defectos haciéndonos buenos testers. Yo siempre he dicho, los buenos testers detectan defectos, los mejores lo previenen. Y yo quiero que tú te quedes con eso en la cabeza. Los mejores previenen defectos. Y la única forma de prevenir defectos es trabajando desde etapas tempranas del ciclo de vida del software. Si te fuiste ya cuando el código está hecho, lamentablemente ya temprano no estás trabajando. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Temprano? No. ¿Estás previniendo? No. Estás detectando. Sigues ayudando al equipo, pero no tanto como pudieras haberlo ayudado si te hubieras involucrado más temprano en este ciclo. Entonces, el siguiente punto o la siguiente parte del ciclo de vida del software es la codificación. Yo creo que esta etapa está clara. Es el hecho de que ya fueron establecidos los diseños arquitectónicos y tecnológicos y obviamente también tenemos a nuestro personal que está disponible y ya los requerimientos son pasados a los desarrolladores para comenzar a construir la codificación que eventualmente se convertirá en el aplicativo último que van a utilizar los usuarios finales. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en esta etapa? En esta etapa no hay tanto que hacer, pero aún hay cosas que yo puedo hacer. Mientras el programador está codificando la aplicación, lo que podemos hacer es lo siguiente. En primer lugar, una buena práctica pudiera ser yo constituir que las pruebas unitarias del programador se conviertan en criterios de entrada para el área de testing. ¿Por qué? Bueno, porque como tester es parte de nuestro trabajo fomentar una cultura de calidad y eso se hace no desde el testing, se hace desde la raíz, desde los requerimientos como venimos viendo, pero también desde el código. Entonces, si yo ayudo a mi hermano programador, a mi amigo programador, a que entienda que es necesario hacer pruebas unitarias, tendremos como consecuencia un código más limpio, un código con menos defectos. Entonces, al yo constituir eso como criterio de entrada, lo que estoy diciendo es, mira, en lo adelante, claro, esto en un consenso con todo el equipo, no vaya usted simplemente a decir, bueno, mira, me parece y así lo vamos a hacer. No, usted lo consensa, pero igual vaya con criterio, como siempre, vaya con criterio. A mí me parece que es una buena idea que en lo adelante los programadores tomen como un punto muy válido que no pueden entregar código si sus pruebas unitarias no están realizadas. Esto nos va a traer a nosotros una consecuencia positiva, como ya les he dicho. Y una de las consecuencias más importantes es que vamos a ir creando una cultura en el programador a que cree pruebas. Vamos a tener ahora programadores que están probando su código, que no solamente a la primera vez que esa función les resulta como él quería, suelta el código. No, sino que se aseguran de tener diferentes tipos de prueba que pueda pasar su código y a partir de aquí entonces nos entregan a nosotros. Eso es importante.
Eso es muy importante. Y ustedes verán que en la medida en que hacen eso, el programador va a comenzar a cambiar su mentalidad y verá la calidad no solamente como responsabilidad del tester, sino de todo el equipo. Y eso es parte de una cultura de calidad que nosotros tenemos que fomentar. Tenemos que hacer el mejor esfuerzo para hacer eso. Entonces, eso es parte de lo que pudiéramos hacer en la etapa de codificación, ¿no? Ayudar a nuestros amigos programadores a que entiendan que el tema de pruebas unitarias es muy importante. Eso es en una primera etapa. Si no estamos haciendo prueba unitaria, vamos a hacerla y para ayudarte yo lo voy a colocar como criterio de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que si eso no está, yo no puedo comenzar mis pruebas. ¿Por qué? Porque el código no está cumpliendo con un estándar de calidad que consensuado con todo el equipo nos hemos puesto de acuerdo para que esté presente. Entonces ahora ya no es opcional, sino que se ha vuelto una obligación que nuestro código tenga ese elemento de pruebas y eso va a ayudar a todo el mundo. Al principio, ¿habrá algún tipo de resistencia? Usted sabe que sí, la gente no quiere hacer un trabajo extra. Sin embargo, esto no es un trabajo extra. Esto es parte del trabajo de un programador. Un programador que desarrolle código y no tenga ningún tipo de certificación de que lo que él hizo está bien hecho, entonces no es un programador con un nivel de madurez como se esperaría. Y para proyectos que quieren tener un nivel de calidad maduro, necesitamos desarrolladores que se comporten de una forma madura, técnicamente hablando. Y esto involucra obligatoriamente las pruebas unitarias. Eso es en un primer término. En un segundo término, ya si estamos en una organización un poquito más madura, ¿qué nosotros podemos hacer? Bueno, ahora esas pruebas unitarias serán automatizadas. ¿Cómo así automatizadas? Claro, vamos a hacer una integración con cualquier tipo de tecnología de DevOps que nos permitan a nosotros Continuous Integration y Continuous Testing y vamos a asegurarnos de que nosotros podamos tener pruebas unitarias que se ejecuten de forma automática por cada vez que haya algún tipo de cambio en esas funcionalidades que fueron desarrolladas. ¿Para qué? Para asegurarnos de que lo nuevo ingresado no haya dañado lo que ya existía desde la perspectiva del desarrollo. Y es muy importante eso. En otra un poquito más madura, ¿qué vamos a hacer como tester? Ahora no es solamente que tú me has entregado pruebas unitarias, no es solamente que estén automatizadas, no. Ahora yo quiero asegurarme en qué tan robustas son las pruebas unitarias que tú estás haciendo. Todos sabemos que si usted ha programado en algún momento, hacer una prueba unitaria, dígase algún tipo de prueba que pueda ser pasada por una función trivial, eso lo hace cualquiera y cumplir con el criterio, ahí hay una prueba unitaria. Sin embargo, si queremos ser serios, si queremos incrementar el nivel, yo tengo que validar que tus pruebas unitarias tengan el nivel que se esperan para las funciones que tú estás desarrollando. Si no desarrollas pruebas unitarias maduras, entonces cada vez más vamos a encontrar más defectos en etapas posteriores. Y eso, amigos, es parte de lo que nosotros podemos hacer en la etapa de codificación. Muy importante, igual que todas las demás, pero ya vemos cómo podemos ayudar a nuestros amigos programadores para que todo el equipo pueda tener una sola mentalidad de calidad. Otra etapa, y la siguiente etapa, sería el tema de pruebas. Claro, hay una etapa de pruebas dentro del ciclo de vida del software. ¿Cuál es la mala concepción que tienen muchas personas? Bueno, pensar que todo lo de pruebas, todo lo de testing, se hace en esta etapa. Y sin embargo, ya yo les he enseñado, les he demostrado que en todas las etapas anteriores nosotros venimos haciendo un trabajo. Lo que pasa con la mayoría de los testers es que todo lo que yo le he dicho hasta ahora lo dejan precisamente para esta etapa porque malentienden de que este es el momento donde el tester entra a trabajar. Y eso no puede estar más lejos de la realidad. La verdad es que, como ya hemos visto, una preparación e involucramiento temprano me va a ayudar a que en esta etapa que vamos ahora, las cosas fluyan mucho más fácil. Para cuando hemos llegado a esta etapa, ¿qué nosotros tenemos que haber hecho? Todo lo que hemos conversado, más ya yo tengo que tener un diseño de pruebas establecido. Ya yo tengo que saber cuáles son los tipos de pruebas que yo voy a hacer, ya yo tengo que saber cuáles son los casos de prueba y hasta me atrevería a decir, ya yo tengo que tener mi caso de prueba diseñado a esta etapa, ¿verdad? De manera que cuando llegamos aquí, mi preocupación será comenzar a ejecutar las pruebas que ya yo diseñé, a ejecutar las pruebas,
a buscar defectos, a evidenciar defectos y a comenzar en ese mini ciclo dentro de las pruebas donde yo reporto un defecto, pasa a algún programador, él lo ajusta, yo vuelvo y hago retesting y al final de todo el ciclo, entonces yo me embarco en un proceso de regresión de pruebas. Esa es la razón por la que las personas que implementan esto, el tiempo le da, aunque estén apretados, aunque estén en una situación de alta tensión, aunque estén bastante forzados con un proyecto grande. Porque cuando implementan todo esto, a la hora de llegar a la etapa de prueba, pues ya las cosas son un poquito mucho más calmadas. Solamente es un tema de ejecución, de evidencia, de posibles propuestas de mejora y en un sentido general aprobar todas las cosas que nosotros entendemos que están acorde. Ahí nosotros vamos a decir, bueno, entendemos basado en nuestras pruebas que el estado de madurez que presenta el producto es justo para el mercado. Es justo según los requerimientos, es justo según el estándar o la industria que impera dentro de este producto. Entonces, ahí es básicamente donde nosotros vamos a diseñar, si no hemos diseñado la prueba, que en mi experiencia ya deberíamos haberlo hecho, ejecutar las pruebas, levantar defectos, hacer retesting sobre los defectos que se han levantado y han sido corregidos. Y por última instancia, pues entonces nosotros generar nuestro formulario, nuestro correo, nuestro reporte de finalización de pruebas. Queriendo decir esto, nosotros terminamos de probar. ¿Y qué probamos? Todo. No, porque aprendimos que probar todo es imposible. Nosotros probamos esto, esto y esto, que estaba en los requerimientos, pero también probamos esto, esto y esto. Algo importante a tener en cuenta, en todos los procesos de diseño y de ejecución de pruebas, es muy importante entender que las pruebas no siempre deben de ir orientadas solo al cumplimiento de los requerimientos. Si algo dice o un requerimiento dice, tiene que poder loguearse con un tipo de usuario y una contraseña, ese no es el único caso de prueba que yo debo de hacer. No, yo debo de, como nosotros lo manejamos, probar naturalezas distintas. Dígase, probar la naturaleza positiva del requerimiento y probar la naturaleza negativa del requerimiento. En otras palabras, probar que se cumple el requerimiento como fue establecido y probar que cuando se desvía el comportamiento del usuario, se desvía del requerimiento, entonces el sistema es lo suficientemente resiliente para responder acorde a esa desviación. En otras palabras, cuando algo positivo sucede, el sistema está bien, pero cuando algo negativo sucede, el sistema también está bien. Esas son partes esenciales de las pruebas y que obviamente deben de estar consideradas en el diseño en esta etapa del ciclo de vida del software. Al final, aquí es donde nosotros vamos a dar nuestro input y nuestro output alrededor de lo que es el sistema ya funcionando. Le vamos a decir, estas fueron las cantidades de defectos que se levantaron, estos son críticos, estos son mid, estos son low. Este es mi opinión profesional en relación al estado de calidad que tiene el producto. Habrán situaciones, si usted es muy maduro, en el que se va a encontrar que hay defectos que no van a ser arreglados en esa iteración y que el product owner o la persona que tome la decisión en el proyecto quiere tomar el riesgo de irse a producción con esos defectos que están ahí evidenciados por usted. Y usted en algún momento va a ser tentado a decir, pero si hay un defecto, ¿por qué nos vamos a producción con eso? Y ahí usted tiene que respirar y entender que la decisión de si algo va a producción o no con un defecto no le corresponde a usted. Esa no es parte del rol. Nosotros no estamos ahí para evitar que algo vaya a producción o no. Nosotros somos un soporte. Nosotros estamos como tester para brindar información acerca de la madurez del sistema que estamos probando. Al final, ¿usted qué hace? Levanta su bandera, levanta su voz, da su opinión con criterio, basado en evidencia, no basado en lo que usted cree, sino en lo que se evidencia. Mira, yo creo que basado en esto, esto y esto, nosotros no deberíamos salir, eso es un peligro. Ahora, esa es mi opinión, yo lo pongo a consideración de la persona que en última instancia tomará la decisión. Y si se van a producción con eso, usted no se puede enojar. No, no se puede enojar. ¿Por qué? Porque usted cumplió con su trabajo. Ahora, ¿cuál es su trabajo? Asegurarse de que todas las evidencias de que usted descubrió eso y puso su bandera en alto para decir que no estaba de acuerdo con eso, estén dados, para que cuando en producción suceda algo y vengan a revisar, su trabajo lo defienda, porque su trabajo habla por usted, porque se aseguró de hacer un buen y completo trabajo. Bien, entonces yéndonos ya a una de las últimas etapas del ciclo, lo que sigue es la implementación.
Por lo regular, en la mayoría de las organizaciones, los pases a producción o a operación, como algunas personas le llaman, dígase, ya el software que fue probado, queremos irnos a producción para que los usuarios finales lo prueben, no hacen un pase directo. Por lo regular pasan a un ambiente que está entre QA o testing y lo que es el producto final, que es en producción. Entonces, vamos a llamarle preproducción, por ponerle un nombre, ¿no? Entonces, en la mayoría de las organizaciones llevan ese producto a un ambiente llamado preproducción. Ahí lo que se van a realizar son las conocidas UAT o User Acceptance Testing o pruebas de certificación o pruebas de aceptación del usuario. En pocas palabras, son las pruebas que no vamos a hacer nosotros, sino que la va a hacer ¿quién? El usuario que solicitó el requerimiento o el usuario que en última instancia va a estar utilizando el producto de manera continua o el experto en el negocio de quien también salió el requerimiento que estamos construyendo. Cualquiera de esas tres personas o tres roles son los que van a hacer este tipo de pruebas. Estas pruebas son muy importantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no entiende que las certificaciones constituyen algo que en los libros, en la literatura, se conoce como la participación de un tester independiente. Nuestro nivel de madurez a nivel de la calidad de software se mide también por cuántos tipos de tester participan a lo largo de la organización para producir un software y llevar ese software a producción. Y las personas o organizaciones que no hacen uso de tester independiente, pues pueden adolecer de diferentes problemas que pudieron haber evitado si hay un tester independiente que viene a dar su opinión. En este caso, vamos a asumir que sí, que lo hay, que después de testing hay otro rol que hace, digamos que unas validaciones finales en referencia al negocio y en referencia al software que se está probando. Entonces ahí es donde viene esta parte de la implementación, que lo vamos a dividir en dos, pruebas de UAT y ya puesta en producción. En esta parte de las pruebas de UAT, lo que va a suceder es que, como le dije, va a venir un rol y va a comenzar a hacer pruebas. ¿Cuáles pruebas debería de hacer ese rol sobre el software? Las mías. Las tuyas, bajo ninguna manera. De ninguna manera, de ninguna manera. O sea, un tester independiente, por su calidad de tester independiente, no debería estar viciado con las pruebas que nosotros hemos construido. ¿Qué es lo que nosotros queremos como equipo? Que ese rol atrape defectos. Ever, pero ¿cómo así? ¿Te vas a volver loco ahora? O sea, si ya yo estaba haciendo eso de tratar de atrapar defectos, ¿cómo es que yo quiero que esa persona también atrape defectos? De hecho, no me van a decir que yo no hice mi trabajo si esa persona encuentra defectos. Vamos a ver. ¿Qué sucede si esa persona no atrapa defectos? Recuérdense de un principio que nosotros estamos claros que ahí hay defectos. Y también hay otro principio que me dice que los defectos que yo atrapé, dígase que pude evidenciar, no son todos los defectos. Hay dos principios que me ayudan en eso. Yo sé que hay defectos, porque los hay, y yo sé que todos los que yo atrapé no son el todo de ese software. Entonces ahí quedan defectos. Y si no lo atrapa este usuario, ¿quién lo va a atrapar? Porque en algún momento se van a evidenciar. Eso quiere decir que esos defectos van a llegar a producción, van a afectar la imagen de la empresa. Entonces, si yo no los atrapo, yo quisiera que este tester independiente como usuario final los atrape antes de nosotros llegar a producción. Eso es muy importante para nosotros. ¿Y qué queremos con esto? No viciar a ese tester independiente. No, yo estoy aquí para asistirlo, pero haga usted sus pruebas. No las mías. Haga usted sus pruebas y díganos qué es lo que usted quiere en ese sentido. Y eso nos va a traer a nosotros muchísimo beneficio en sentido general. Así que esto es parte de lo que nosotros debemos de hacer, asegurarnos que esas pruebas se hagan, asegurarnos de que ese tester independiente tenga todos los elementos para poder hacer esa prueba y asegurarnos que si él descubre algo, escuche esto, los defectos no pueden ser ni críticos ni graves, porque si ese es el caso, ahí sí realmente nosotros no hicimos nuestro trabajo, porque todos los defectos críticos o graves debimos nosotros haberlo atrapado, porque si es algo crítico y grave va en relación directa con los temas de los requerimientos y ese es nuestro trabajo. Nosotros debimos haber hecho un gran trabajo a nivel de la cobertura de prueba de cada uno de los requerimientos, asegurándonos en la mejor de nuestra disposición profesional de que ningún defecto, ni crítico ni grave, salga a producción.
Ahora, ¿qué otro tipo de defectos quedan? Bueno, defectos menores, algunas desviaciones de los requerimientos que no frenan el negocio, esas cosas pueden ser atrapadas. Y eso es importante porque, de nuevo, cada cosa que atrape ese error no saldrá a producción. Y todavía, más o menos, estamos en tiempo de poder corregirlo. Eso es algo importante que debemos de tener en cuenta. En algunas empresas, nosotros le vamos a dar un apoyo técnico de cara a conseguir data de prueba. A veces vamos a hacer pruebas de humo en los ambientes de preproducción para asegurarnos que el pase de SQA a preproducción esté funcionando acorde para que cuando venga la persona los problemas que encuentren no sean de carácter de ambiente, sino meramente funcionales, que es lo que queremos y es lo que debería querer toda la organización. Y el último, damas y caballeros, para terminar en este día, es el mantenimiento. Quiere decir, ¿qué sucede una vez que nosotros hemos puesto ese software en producción? Del lado del tester. Tester, usted no puede soltar ese pase así, al aire. Usted tiene que mantenerse ojo visor durante un tiempo para ver cuáles cosas salieron mal. Porque si salieron mal algunas cosas, y muy probablemente que vaya a salir mal porque ya determinamos que no hay forma de capturar todos los defectos, pero eso no nos quiere decir que no seamos lo suficientemente competentes para ser mejores informados. ¿Qué significa eso? Que ahora yo debo de ver ese software en producción y estar atento y alerta para que cuando los defectos de ese pase vayan llegando aquí a nuestro equipo, yo poder tomar algo que se llama lecciones post-mortem. Quiere decir, cuáles fueron las cosas, hablando técnicamente, que se me fueron, que salieron a producción y que yo no atrapé. Porque ahora yo debo crear casos de prueba que busquen verificar ese error, esa falla y colocarlo en mis pruebas de regresión, de manera que mañana no fallemos en las mismas cosas. Así que, damas y caballeros, eso ha sido básicamente el entendimiento de lo que es el ciclo de vida del software desde la perspectiva de un tester. Espero que todas estas informaciones le hayan sido de utilidad. Les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube, a seguirnos en Spotify, en nuestras redes sociales, la Escuela del Testing, y esperamos, como siempre, que nos puedan acompañar en un próximo episodio. Eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima.